En una ocasión había comentado que existen escritores que sobrepasaron los límites de la difusión literaria y que son aclamados incluso por aquellas personas que son ajenas al pasatiempo de la lectura, dado que sus historias siempre han sido adaptadas en otros medios que son más masivos, como lo es el cine y las series de televisión. Por desgracia, estos escritores solo son consagrados por una única obra y el resto de su labor queda opacada por completo. A Mary Shelley le pasa con Frankenstein, a pesar de que ella tiene más cuentos de terror de la misma calidad. A Bram Stoker con Drácula, cuyo caso es análogo. Edgar Allan Poe no puede despegarse del Cuervo y pareciera que a raíz de esto olvidan su faceta de escritor humorista. A Anthony Burgers le sucedió con La Naranja Mecánica, ocasionando que el mismo autor sintiese repudio por ella. Y por supuesto, a Arthur Conan Doyle le pasa con Sherlock Holmes. Hace tiempo hice la reseña del canon holmesiano ofrecida por Cátedra, que, obviando sus errores, es la que más me gusta por la manera en la que los relatos están acomodados. Sí, fue una lectura muy larga y densa, tanto como lo fue El Parásito y otros cuentos de terror. Si bien leí el tomo en 2 semanas al cabo de retomarlo después de congelar mis lecturas, tuve que ingerir mucho té verde y hacer ejercicio físico hasta el extremo para relajarme por completo y poder concentrarme como Dios manda, dado que el Gótica 121 llega casi a las 700 páginas y las narraciones son muchas y no son precisamente cortas, así que mi capacidad mental tenía que estar al tope. No mentiré que era un libro que me daba harta pereza leer, pues, dada la experiencia ganada con todo Sherlock Holmes, me percaté que en las últimas historias del cricoso detective había un bajón de calidad muy considerable, eso sin descartar las muchas inconsistencias narrativas que me fui topando. Estudio en Escarlata y El Sabueso de los Baskerville me intrigaron y hasta aterraron por momentos, empero, luego de la resurrección de Holmes, empecé a desesperarme un poco y, como dato personal, les comparto que tengo poca paciencia con ciertas cosas y situaciones y suelo estallar al cabo de un rato. Aunque con todo eso, mi sentido de la curiosidad por ver esa otra faceta de Conan Doyle como escritor de horror me tentaba de sobremanera, por lo que decidí adentrarme en sus páginas para dejarme de tonterías una vez por todas. ¡Y qué buena sorpresa me llevé! Luego de estar todo este tiempo en la plataforma, me he dado cuenta que les gusta mucho todo lo relacionado con la Ghost History victoriana. Es cierto que Conan Doyle perteneció a este periodo y con todas las preferencias que él tenía por el mundo de lo oculto, pareciera extraño que nunca se hubiera dado a la tarea de abordarlo, sobre todo porque era un fiel creyente en el espiritismo. Afortunadamente, Valdemar, que es muy buena editando terror clásico, ya se había dado a la tarea de difundir, para desmentir todo pronóstico, esa cara de Doyle. En las colecciones de Gran Diógenes, Club de Diógenes y Tiempo Cero aparecen 2 libros editados con sus relatos de terror sobrenatural. Lote número 249, 11 relatos de terror y misterio e historias espeluznantes. Entre estos 2 ejemplares, algunos relatos se repiten, pero también se complementan, aunque, si quieren una experiencia más completa con más historias, les repito que son casi 700 páginas, el Gótica 121 es el indicado. Más me extraña que a estas alturas, siendo uno de los números más recientes, esté descatalogado. Ignoro si en los otros libros que Valdemar ha publicado de Doyle se encuentran todos los cuentos reunidos en la Gótica. Yo solo me baso en los tomos que en su título expresan con claridad que son de terror. Por lo tanto, he de decir que Arthur Conan Doyle podrá formar parte del cuerpo de los maestros de historia sobre fantasmas, incluso estando a la par, o quizás por encima, de M.R. James, y estoy consciente que son declaraciones muy fuertes y atrevidas. Déjenme explicarles, por favor. Saltar de los relatos detectivescos al más puro terror de Conan Doyle fue algo contrastable,
por no decir brusco, ya que como lo he esclarecido, a partir de la resurrección de Holmes, muchos de los cuentos me comenzaron a parecer infantiles, sosos, ñoños. Aunque recordemos que no es del todo culpa de Doyle, debido a que los fanáticos, de entre los que se encontraban miembros de la nobleza, le exigieron estirar más de lo debido el canon, y bueno, ya ven cómo terminó todo. Pero por muy siniestras y placenteras y originales que suelan ser las primeras aventuras del Dr. Watson y compañía, al momento de ir avanzando en la lectura del Gótica 121, me hice la siguiente pregunta: ¿se trata del mismo escritor? En lo que a mí respecta, el canon holmesiano rebosa de optimismo debido a que el héroe siempre sale victorioso por mucho que Watson nos compartiera un caso en donde Holmes fracasa, y lo digo con muchas comillas. En las historias de horror de Conan Doyle hallaremos personajes sombríos, pesimistas, nihilistas, verdaderos ascetas que prefieren sumirse en la más profunda tiniebla para ser tocados por la luz del conocimiento, curiosos que se verán cautivados por el mundo del oculto y querrán ahogarse en él, magos que demuestran que la inmortalidad terrenal es más bien una maldición que una bendición, vampiros psíquicos y nigromantes que traspasan los límites de la carne para su propio beneficio, sesiones espiritistas al por mayor y bestias atmosféricas que parecen no pertenecer a nuestra realidad. ¿Estamos hablando del mismo Conan Doyle? Por increíble que parezca, sí, lo es. Si he dicho que su nivel rivaliza con el de M.R. James, es por la originalidad de los argumentos, mismos que he mencionado en líneas generales. Siendo sincero, hay conceptos de M.R. James que hasta el día de hoy me cautivan y aterran, y no obstante, he de decir que la gran erudición del anticuario le juega un poco en contra, porque su manera de expresarse, manchada por momentos por barroquismos, y esto lo dije en la reseña que le dediqué, llegan a fusionarse varias veces, y aún con todo eso, sigo manteniendo mi postura de que es un escritor que no fastidia. Tal vez sea porque de cierto modo me acostumbré a este estilo de expresión. Conan Doyle casi no se mira afectado por estos barroquismos y lo sustituye por los diálogos entre personajes, es decir, no abusa del recurso del narrador omnisciente. Por desgracia, esto hace que las historias sean más largas. Entonces, podría declarar, preparado para los comentarios que me puedan poner, que Conan Doyle es más directo que M.R. James, y ese rasgo lo posiciona un poco por encima porque le da la posibilidad de llegar a más público. Recuerden que queremos que el hábito de la lectura se expanda haciéndolo más atractivo, no que se concentre en una congregación elitista. De hecho, en lo que a mí respecta, Conan Doyle y H.G. Wells, de quien revisamos 3 de sus narrativas de terror hace un par de semanas, sí están parejos en ese sentido, debido a que hacen que el público empatice y conecte mejor con lo que están leyendo. Por mucho intelectualismo que Thomas Ligotti incluye en sus historias y hable de la condición humana y que haya revitalizado al terror, la empatía a la que me refiero solo la pueden trabajar en función del nivel de la lectura de la persona, motivo por el que, infiero, algunos han abandonado sus libros. Ahora, El Parásito tiene muchos cuentos asombrosos y de entrada les digo que el primero no es del todo bueno, o al menos a mí no me cautivó tanto, exceptuando si les gusta, por cierto, la temática western. Empero, eso no significa que yo no tenga definidos cuáles fueron mis cuentos predilectos. El Capitán del Polestar, una perfecta muestra de terror marítimo, nos adentra en el mundo pesimista de un capitán de un barco cuyo mando elige al ser la profesión más peligrosa del mundo a la que pudiese acceder, ya que anhela la muerte a raíz de que su amada ya no está con él. El tiro ganador relata el encuentro con un nigromante que logró superar las barreras tridimensionales de la existencia, logrando manipular la mente y la realidad física de los demás con el fin de cumplir sus ambiciones. Si bien El hombre del arcángel no es una historia de terror, sino más bien de suspenso, el ambiente oscuro y nocturno que lo cubre es abrumador, pues el protagonista es un filósofo ermitaño que roza más con la misantropía que con el cinismo.
Los hechos de un amor no correspondido añaden aún más melancolía a este relato tan inhumano. De hecho, me hace recordar a varias películas de la época dorada del cine mexicano, sobre todo aquellas del gran Arturo de Córdoba. El gran experimento del Keimplatz es uno de mis favoritos debido a que en él un profesor maravillado por el mesmerismo y el mundo del oculto realiza un experimento en donde él precisamente y uno de sus estudiantes se someten a un proceso de hipnosis para experimentar una suerte de viaje astral que terminará fatídicamente con un cambio de cuerpos y mentes. El humor negro que se le añade al trasfondo queda de maravilla. El Anillo de Thoth sea quizás el más fantástico de todos, porque se nos relatará la historia de un científico de tiempos de los faraones que logró superar a los alquimistas al encontrar la inmortalidad que fue para él una maldición, ya que pasaremos de una utopía a orillas del Nilo a un moderno museo que resguarda una momia. Pero si de momias se trata, creo que el lote número 249 es el mejor, porque igualmente el conocimiento ancestral enloquecerá a otro nigromante misántropo que emplea a su esclavo putrefacto para acabar con sus enemigos. El héroe de esta historia, con una voluntad y valentía férreas, lo encarará durante el desenlace de la mejor manera, haciendo del lote número 249 un cuento cargado de pura testosterona literaria. ¡Oh sí! ¡Cielos, qué macizo! De hecho, El cazador de escarabajos entraría en esta misma categoría, donde un practicante de esta actividad contrata a un guardaespaldas para protegerlo de un maniático. Mas esta testosterona es únicamente en una escala de golpes y brutalidad cuasi simiesca. Si nos vamos en el apartado del espiritismo y las sesiones de Ouija o Seance, como también se les conoce, lo cual me hizo recordar a uno de mis álbumes favoritos de God Module, cuyas canciones y nombre del álbum tratan un poco de eso, El Parásito es el exponente ideal. La misma Valdemar la describe como un caso de vampirismo psíquico, y es que un hombre de ciencia materialista, un profesor de universidad escéptico, de poco a poco se va introduciendo al mundo de las sesiones espíritas e intenta analizarlas a través del método científico, lo que termina por convertirlo en un ferviente seguidor de estas prácticas. Algo similar a lo que me pasó a mí con los libros de mística cristiana y de mística católica, tengo que aclarar. Pero a diferencia mía, el profesor no practica la contemplación ni la meditación, que nada tiene que ver con la meditación de la inmanencia de Oriente, por lo que el conocimiento adquirido no lo reflexiona ni analiza. Para colmo, la horrible medium que principia las sesiones termina enamorándose de él de una manera harto enfermiza, a tal punto de dominar su mente a causa de su baja fuerza de voluntad, robándole la energía en el proceso. Parásito es un descenso al frenesí más temible y no por nada da título al tomo. El Gato de Brasil es netamente suspenso, donde una persona con problemas económicos va a pasar un tiempo a la finca de su primo establecida en la tierra de la Zamba. Resulta que el pariente es un sádico de primera que intentará regodearse con una versión moderna de echar a ese que tú desprecias a los leones. Jugando con Fuego es otro gran relato de Ghost History mezclado con espiritismo, pues aquí los miembros que llevan a cabo su seance contactan con un iniciado superior de una logia que, de alguna forma, puede acceder a la fuerza espiritual que se manifiesta en la medium para contactar con una entidad que al momento de estar leyendo la narración, dicho ser me pareció más bien un demonio que un humano. La cosa no acaba aquí, porque el miembro de la logia se atreve a utilizar dicha energía para manifestar físicamente los pensamientos de uno de los miembros de la sesión, que era un artista. Aquel pensamiento ardiente no era otro que unicornios, así que atiendan lo siguiente. Lo que Lord Dunsany describiría como una criatura que inspira belleza dentro de su novela La hija del rey del país de los elfos, Doyle le dota un aura terrorífica propia del mismo duque Amdusias. El embudo de cuero hace mención de un artilugio relacionado con la alquimia y el elixir de la vida y una ejecución propia de la Inquisición.
Aunque también toca el tema de cómo ciertos objetos pueden desvelar algunos secretos, como el de acontecimientos pasados. Me recuerda lo que algunos practicantes de tarot hacen al dormir con sus mazos para conectar con los espíritus que consultan. Por último, El espanto de las alturas trata sobre algo que nunca había tenido la oportunidad de toparme, a menos que sea un tema recurrente en la ciencia ficción: las bestias atmosféricas de la criptozoología. Aquí, un aficionado a la aviación es advertido de extraños acontecimientos en el cielo de su ciudad, como el de que algunos de sus colegas han caído del cielo, sin razón aparente, decapitados o mutilados. Es entonces que luego de sobrevolar el cielo con su propia máquina, se encuentra con criaturas muy parecidas a las que yacen en el fondo del océano, pero habitando en una parte concreta de la atmósfera terrestre. Lo que más me gustó del cuento es que Conan Doyle respeta fielmente los testimonios de las personas que han visto y tenido contacto con estas criaturas, al detallarlas con apariencia marina, similares a medusas, calamares, anguilas o gusanos. Creo que la Ghost History de Conan Doyle se fortalece precisamente por todo este apartado de los seance, ya que le da un lavado de cara nuevo, y más si lo expone a alguien que en verdad estaba metido de lleno en ese mundo. También por esto mismo digo que Doyle supera por poco a M.R. James en cuanto al relato de espectros se refiere. Es fascinante la cantidad de temáticas que Conan Doyle explora respecto al relato de horror, llevándolo a hablar de cosas como las bestias atmosféricas, todo sin dejar de lado el suspenso que siempre lo ha caracterizado y que veo que aquí adquiere una mayor seriedad. Insisto de nuevo, si me dieran a leer un cuento de Sherlock Holmes, como por ejemplo Escándalo en Bohemia, que me gusta mucho, y uno de este libro como Jugando con Fuego sin yo saber que los escribió la misma persona, les juraría que no se trata de la misma. Lo ameno de este volumen es que varios de los mejores relatos están uno después de otro o muy cercanos, siendo este un incentivo para no parar de leer. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Recuerden que pueden apoyar al canal si gustan mediante nuestro link de PayPal. Eso ha sido todo. Nos vemos y hasta la próxima.